Bueno, la idea un poquitito de hoy, como les decía, y ahí le voy a dar la palabra a Mariela, nuestra compañera abogada del equipo, es compartirles sobre las especificidades del circuito de la licencia, ¿sí? Y las, digamos, lineamientos generales en vinculación a los aspectos administrativos, ¿no? Que implica la licencia. Así que bueno, Mari, te doy la palabra. Gracias, Mike. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a hoy adentrarnos un poquito en la normativa básica, ¿no? Que de alguna manera reglamenta esta licencia, que es la ley 14893, que es la que establece la licencia para mujeres en situación de violencia. Y contarles un poquito, o hacer un poquito de historia, digo, recordar que la ley 14893 es del año 2017, que cuando nosotros llegamos a la gestión en el marco del Ministerio de las Mujeres, esta ley no se encontraba reglamentada, con lo cual este, era un derecho que no estaba siendo ejercido, ¿no? Ya estaba reglamentado por ley, pero las trabajadoras no teníamos acceso a poder a garantizar este derecho. Entonces, desde la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias de Género, lo primero que pensamos que era fundamental empezar a trabajar en la redacción del decreto reglamentario de esta ley. Empezamos a trabajar en la redacción del primer decreto reglamentario que salió del Ministerio de las Mujeres, que es el 121/20, y que fue sancionado por allá por el 6 de marzo del 2020 como una de las primeras políticas públicas, ¿no? Implementadas por nuestro gobernador Axel Kicillof. En esa ley, es una ley muy cortita, les voy a contar que tiene 7 artículos y solo 6 en 6 artículos solamente hay disposiciones. El primer artículo dice, acá lo tenemos, establece la licencia para mujeres víctimas de violencia destinada a todas las trabajadoras de la administración pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan. Y acá hay 3 aspectos fundamentales que surge de este artículo. Primero, que fíjense que la ley ya habla de mujeres víctimas de violencia, ¿sí? Después vamos a estar pensando en que, digo, también vamos a estar abarcando a las identidades autopercibidas. Digo, nosotros lo que no podemos es claramente modificar una ley, sí podemos estar de alguna manera ampliando la terminología, ¿no? Así que bueno. Y también digo, es importante entender que otro aspecto relevante es que esta licencia es un derecho para todas las personas en situación de violencia por razones de género independientemente, fíjense, del régimen estatutario al cual pertenezcan. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene diferentes formas de contratación en el marco de la administración pública y de las sociedades de economía. Y esto, digo, desde que tenemos las plantas permanentes, las plantas transitorias y los diferentes contratos de servicio, donde cada una de las situaciones estas de revista tiene diferentes beneficios en cuanto al tema de licencia. Algunas más y otras menos, y dependiendo, por supuesto, de este tema de la estabilidad. Entonces, lo que nosotros, digo, lo que no quería es que quedaran afuera, ¿sí? Aquellas personas en situación de violencia por razones de género que tuvieran, y que lo supimos, ¿no? Durante la gestión anterior, estos contratos tan precarios de prestaciones de servicios, donde había que ser monotributista y facturar, ¿no? Decisión que, digo, situaciones contractuales que después devinieron en plantas transitorias con la decisión política del gobernador Axel Kicillof de incorporar, ¿sí?, a todas esos y esas, porque la decisión política fue en función de todos y todas las trabajadoras, a pasar a formar parte de la planta transitoria. Y que bueno, como les decía, la ley es muy cortita. En el artículo 1 establece
la licencia. En el artículo 2 esgrime una definición de violencia contra las mujeres, y esta definición está en vinculación, en realidad es textual, de la ley 26.485, la ley integral de protección contra las mujeres, así que no requiere mayor profundización en relación al tema de la definición, solo saber que se remite a esa normativa y que con posterioridad en los próximos artículos la ley establece las modalidades y las características que va a tener esta licencia. Ahí seguimos, ¿no? Hay un cachito más. Bien. Y acá es muy importante, de alguna manera, empezar a adentrarnos en lo que es el circuito administrativo de la licencia, ¿no? Las características que va a tener, en principio, la solicitud de la licencia. ¿Cómo la persona en situación de violencia por razones de género, la trabajadora, puede estar accediendo a esta licencia? ¿Cuáles son los requisitos administrativos que tiene que cumplir? En principio, muchos organismos públicos de la provincia cuentan con el sistema, el SIAPE, que es el sistema del empleado público, ¿no? Ahí nosotras ingresamos, nosotras y nosotros, ingresamos y podemos ver a nuestro portal, vemos nuestro recibo de sueldo, vemos las licencias, accedemos a partir de ahí, de esa plataforma, a el listado de todas las licencias que podemos estar solicitando. Una de esas licencias, una más de esos ítems, es la licencia por violencia de género. En el supuesto en que la persona en situación de violencia por razón de género trabaje en un organismo que cuente con el SIAPE, la solicitud puede hacerse de manera presencial en la dirección delegada de personal, o sea, personalmente, ¿no? Se dirige a la dirección delegada personal a solicitar la licencia. Pero también digo, si se encontrara impedida de poder hacerlo, lo puede estar solicitando una tercera persona, ¿sí? Alguien de su confianza puede estar acercándose al organismo y presentar la solicitud de la licencia. Y acá también es importante entender que la solicitud de la licencia no significa que en ese mismo momento en que se solicita tenga que estar acompañándose la certificación que acredite que la persona se encuentra en situación de violencia por razón de género. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por los mismos motivos. Con lo cual, la normativa establece que tiene 5 días para acercar la certificación, con una prórroga de otros 3 días. Lo que puede suceder es que la persona esté vivenciando una situación, la situación sea de emergencia, no pueda estar presentándose a trabajar por la situación que está vivenciando, pero que no pudo articular ningún tipo de espacio para poder, ¿sí?, tener la contención, el asesoramiento y el acompañamiento de la situación que está atravesando. Por eso solicita la licencia, tiene justificada su inasistencia y tiene un plazo de 5 días y de otros 3 días más para poder munirse de la certificación necesaria, ¿sí?, para justificar su inasistencia. Y en ese supuesto, la dirección delegada de personal tiene que abstenerse, ¿sí?, de, digamos, pasar inasistencia, días injustificados, ¿sí?, hasta tanto la trabajadora pueda acercar la certificación. Bien, ni bien la trabajadora solicita, la persona solicita la licencia, el equipo interdisciplinario tiene que estar tomando contacto con esa persona para poder iniciar el relevamiento de la situación, abordaje, asistencia, asesoramiento y relevamiento de esa situación. La convoca, lo que nosotros planteamos es que el equipo interdisciplinario convoque a la persona a una entrevista para poder, en el marco de esta entrevista, relevar en profundidad la situación que la persona está atravesando. En relación al tema de la entrevista, yo no me voy a adentrar porque tanto Mayra como Noé van a estar trabajando justamente qué aspectos relevar, ¿sí?, profundizar en el tema, qué aspectos hay que relevar al momento de llevar adelante esta entrevista.
No, devolvemos un cachitín para atrás que quiero... Bien. Entonces dijimos, tiene que intervenir el equipo interdisciplinario, tiene que convocar a la persona a una entrevista y de esa entrevista tiene que elaborar un informe de relevamiento de la situación, la evaluación de riesgo en la que se encuentra la persona y las recomendaciones que como equipo interdisciplinario desde cada una de las interdisciplinas se hacen, ¿sí?, a modo de, digo, reparatorio o de protección, ¿sí?, de la persona en situación de violencia por razones de género. También en relación al tema del contenido del informe y todo eso, lo van a estar trabajando mis compañeras del equipo. En el artículo sexto del decreto reglamentario 121/20 se establece el plazo y modalidades que va a tener, las características, ¿no?, que va a tener esta licencia. Esta licencia, digamos, tiene un plazo ordinario de 35 días calendario y es susceptible de ser prorrogada por otros 35 días. ¿Sí? Estos días pueden ser de manera continua o de manera alternada, ¿sí? O sea, puede estar tomando los 35 días todos juntos o ir fraccionando esa cantidad de días durante el año calendario. ¿Qué es importante acá, digo, a tener en cuenta? Si para el otorgamiento de los 35 días, los primeros 35 días, ¿sí?, no es necesario o no es obligación que la trabajadora concurra a la entrevista con el equipo interdisciplinario, le corresponden por derecho propio si es que la trabajadora, al solicitar la licencia, acompañó la certificación que justifica que se encuentra en situación de violencia por razones de género. Ahora, cuando hablamos de la prórroga, como dice acá el artículo, otros 35 días, fíjense que dice, sobre la base de un informe elaborado por el equipo interdisciplinario. Acá sí es importante que la persona sepa que para poder tener acceso a la prórroga de otros 35 días, tiene que estar teniendo o sosteniendo, manteniendo la entrevista con el equipo interdisciplinario para que evalúe con criterio, ¿sí?, con elementos y con criterio, la necesidad de prorrogarla por otros 35 días. Acá también es muy importante saber que el plazo de otorgamiento de la licencia va a ser retroactiva a la fecha de solicitud. Por eso decíamos que la Dirección Delegada de Personal tiene que abstenerse, ¿sí?, de pasar inasistencias injustificadas hasta tanto se regularice la situación de la justificación por parte de la trabajadora. Bien. Y esto, como decíamos, que la licencia no solo es la no concurrencia al lugar de trabajo, también puede suceder que esta licencia tenga otras modalidades, que estas modalidades claramente van a ser diseñadas por la trabajadora al momento de llevar adelante la entrevista, ¿no? Porque digo, si nosotras no escuchamos cuál es la necesidad de la trabajadora, claramente no vamos a poder estar entendiendo la posibilidad o la necesidad de un cambio de horarios, digo, o un cambio de lugar de ámbito trabajado, de ámbito de trabajo, si es que la trabajadora lo solicita, ¿no? Digo, o que la trabajadora acceda a un ingreso tardío, o que se retire de manera anticipada. Mire, fíjense, podemos estar pensando que la trabajadora necesita un cambio de horario porque, por ejemplo, quien se ocupaba del cuidado de los hijos mientras ella trabajaba era su pareja o su expareja, hoy su agresor, ¿no? Digo, entonces puede ser que ella necesite un cambio de horario de trabajo para poder reorganizar las tareas de cuidado de sus hijos. Puede ser que necesita un cambio de ámbito laboral, si eventualmente su pareja o su expareja, ¿sí?, trabaje en el mismo ámbito laboral que trabaja ella. Si estamos hablando de violencia doméstica, pero también si estamos hablando de violencia laboral por razones de género, ¿sí?, puede suceder que la trabajadora
necesite un cambio de ámbito laboral porque quien esté ejerciendo la violencia sea un superior, un par, incluso también podemos estar pensando en un subalterno que ejerza violencia laboral por razones de género. Bien, mismas circunstancias, ingreso tardío, retiro anticipado, ¿no? Digo, eso es en los mismos supuestos. Bien, a ver, también acá, y por eso el cartelito que dice importante, hicimos, digamos, un punteo de algunas cuestiones a tener en cuenta en relación al tema de la licencia. Bueno, como decíamos, ¿no? La modalidad y extensión de la licencia será producto de la escucha activa y el análisis integral que realice el equipo interdisciplinario junto con la trabajadora. La no concurrencia a la entrevista, como yo ya les venía relatando, o la no presentación del informe técnico del equipo interdisciplinario, no condiciona el acceso a la licencia. La trabajadora tiene derecho a ese acceso, se le otorga igualmente la licencia, la cual, como dice, se considerará válidamente otorgada por el plazo máximo de 35 días. Miren, ¿sabe qué puede suceder? Que la trabajadora solicite la licencia, acompañe la certificación, pero el equipo interdisciplinario no pudo tomar contacto con la trabajadora, no pudo elaborar el informe dentro del plazo de 48 horas, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la trabajadora tiene acceso a esa licencia que se considerará otorgada por 35, por estos 35 días año calendario. Bien. Ninguna persona en situación de violencia por razones de género podrá ser despedida o sancionada por haber solicitado la licencia para mujeres víctimas de violencia. ¿Sí? Y otra consideración a tener, digamos, que es muy importante, que el uso de esta licencia no afecta el desarrollo de la carrera administrativa de la persona, ni las recategorizaciones que le correspondan. Esto aún cuando la persona esté en uso de licencia al momento de efectuarse la recategorización. Acá yo quiero traer solo un ejemplo que puede llegar a suceder, digamos, que los equipos interdisciplinarios estén abordando una situación que al momento de hacer la escucha, ¿sí? Primero se presentaba como una situación de violencia laboral, y al momento de hacer la escucha nos encontramos que la trabajadora solicitó la licencia por encontrarse en situación de violencia laboral, pero empezamos a ver, y esto va a ser muy finito, y vamos a estar avanzando después en esta cuestión, que no es una situación de violencia laboral por razones de género, que es un supuesto de abordaje específico de los equipos interdisciplinarios. Y acá también es muy importante entender que la trabajadora, digo, el equipo interdisciplinario va a estar armando el informe y va a dar cuenta, digamos, a la dirección delegada de personal que no es una situación de violencia laboral por razones de género. Entonces, ahí tenemos este dilema de si la trabajadora accede o no accede a la licencia. Claramente la trabajadora va a acceder a la licencia hasta el momento, desde el momento de la solicitud, porque digo, ojo, que no le quede a la trabajadora los días injustificados, no va a suceder eso. Desde el momento de la solicitud hasta que el equipo interdisciplinario presente el informe en la dirección delegada de personal y la dirección delegada de personal le informe a la trabajadora, ¿sí?, que no es una situación de violencia laboral por razones de género, con lo cual, ¿sí?, no tiene derecho al acceso de la licencia que establece la ley 14.893, ese periodo de días la trabajadora los tiene igualmente justificados. También voy a introducir algo más y lo voy a dejar picando. Las situaciones de violencia laboral son igual de graves que las situaciones de violencia laboral por razones de género. Con lo cual, cada organismo va a tener que diseñar en la dirección delegada de personal un dispositivo para el abordaje de este tipo de violencias, de este tipo de violencia laboral. Lo dejo como inquietud. Quienes están participando en los equipos interdisciplinarios saben que lo estamos llevando como una necesidad,
que deviene de la mano de la Ley 26485 de protección integral contra las violencias, de la firma del convenio, de refrendar el convenio 190 de la OIT y de la necesidad de que todos los organismos de la provincia de Buenos Aires se comprometan con el abordaje de la violencia en el ámbito laboral, justamente en pos de erradicar las violencias en el marco de, digamos, de los ámbitos donde las mujeres desempeñan sus funciones. Los medios idóneos son cualquier certificación de organismo público que acredite que la persona se encuentra atravesando una situación de violencia por razones de género. Y les digo que la ley dice denuncia. Nosotros, cuando cuando a la ley la reglamentamos en el decreto 121/20, elegimos utilizar esta palabra, medios idóneos en vez de denuncia. Porque fíjense que la denuncia siempre nos remite a la denuncia policial. Siempre pensamos que la denuncia siempre nos remite a la necesidad de concurrir a la policía, llámese comisaría de la mujer o comisarías de las jurisdicciones de donde vive la persona que está vivenciando situación de violencia por razones de género. Y lo cierto es que esa no es la única certificación que puede estar acompañando la persona, porque también nos podemos estar encontrando con que esa persona no esté en condiciones, no sea el momento subjetivo para poder avanzar y hacer la denuncia en ese ámbito. Bien, acá un recordatorio. Las denuncias tienen que ser tomadas en todas las comisarías. No es exclusivo ni excluyente que sean radicadas en la comisaría de la mujer. Y esto hay que grabárselo porque es muy importante que nosotras reclamemos este derecho. Y cuando vayamos a una comisaría, la que me queda cercana, la que corresponde a mi domicilio donde yo vivo, ahí me tomen la denuncia. Ahí la persona, ¿sí?, tenga las herramientas necesarias, y para eso se está trabajando mucho en el plano de la capacitación con el Ministerio de Seguridad, para que la persona pueda estar tomando la denuncia con la mirada necesaria y adecuada, ¿sí?, como decimos nosotros, con perspectiva de género. Bien, entonces, volvemos a los medios idóneos. Nosotros podemos estar recibiendo, digo nosotros, en realidad lo va a estar recibiendo la Dirección Delegada de Personal, ¿no? ¿Qué certificaciones? Pero como equipo interdisciplinario nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí?, para poder, en todo caso, asesorar a la Dirección Delegada de Personal que ese medio, esa certificación que presentó la trabajadora es idónea, ¿no? Claramente. Entonces, la trabajadora puede estar presentando una solicitud de intervención en la Defensoría del Pueblo. Acá vamos a estar viendo en cada uno de los puntos que va a haber otros actores, ¿sí?, del plano territorial, ¿no? Esto que decimos nosotros, los abordajes de las personas en situación de violencia por razones de género pueden, digamos, devenir de abordajes territoriales con los que cuente cada uno de los distritos. Y entonces puede ser que la persona solicite intervención de la Defensoría del Pueblo. La certificación que se haga en ese espacio de atención y de abordaje sirve para solicitar o para justificar la solicitud de la licencia. Bueno, acá tenemos, ¿no?, lo que decíamos, la denuncia policial, en Comisaría de la Mujer y la Familia, en la Comisaría de la Jurisdicción, y acá puntualizo, fíjense que dice, o en gabinete de delitos contra la integridad sexual. Yo quiero hacer un paréntesis porque no todas las jurisdicciones cuentan con espacios especializados para tomar la denuncia. Nosotros en la Ciudad de La Plata contamos con este gabinete que va a intervenir en aquellos supuestos que se esté denunciando como delito el abuso sexual, ¿sí?, que sea un delito contra la integridad sexual. Entonces, ya sea, digo, independientemente de la edad, acá estamos hablando, esto puede ser un menor, una menor, ¿sí?, o una persona adulta,
la responsabilidad justamente es de este gabinete que cuenta de alguna manera con profesionales especializados para poder llevar adelante la toma de esta denuncia. Esa copia, porque siempre estamos hablando de copia, porque los originales son de propiedad exclusiva de la persona, ¿no? A nosotros nos va a alcanzar con que, digamos, la persona presente una copia de esa denuncia efectuada en cualquiera de estos ámbitos. Bien. El otro punto. Denuncia mediante la aplicación del Ministerio Público Fiscal. Y esto fue algo que se implementó a partir del ASPO, ¿no? Donde muchos organismos públicos, y en su caso las fiscalías, ¿no? Que funcionan ahí en 7, 56 y 57, ahí había un centro de atención a la víctima también. Digo, ese ámbito donde se tomaban denuncias de manera presencial, bueno, tuvo que ser reemplazado por otro ámbito, y en este caso fue la implementación de esta aplicación. Se entra por la aplicación, se despliega, digamos, un formulario donde la persona redacta digamos, los aspectos básicos de la denuncia, y eso vía online llega a las fiscalías penales, se sortea, digamos, la intervención de una fiscalía penal donde va a empezar a intervenir en función de la denuncia que la persona haga. Si estamos hablando de situaciones de violencia por razones de género en el ámbito familiar, nosotros también tenemos que aclarar acá que en el marco de la jurisdicción penal de La Plata hay una fiscalía especializada en violencia por razones de género, que es la fiscalía número 13, a cargo de la fiscal, la doctora Mariana Ruffini. Si lo que se denuncia es un delito, configura delito por razones de género, ejercida por, en el marco o en el ámbito doméstico, esa va a ser la fiscalía especializada que comience a intervenir en el ámbito penal. Bien. Si esa captura de pantalla, ¿sí? De cuando se termina el trámite y nos dice que se hizo la denuncia, que ¿cómo se llama? Ahí va a aparecer el número de IPP, digo, como que el trámite está terminado, esa captura de pantalla que se puede imprimir o que se puede enviar vía online a la Dirección Delegada Personal, puede ser un medio idóneo para la solicitud de la licencia. Porque claramente acá no vamos a tener formato papel, porque esto se hizo online. Bien. Otra de las certificaciones que puede estar presentando la trabajadora, fíjense que dice planilla de inicio de trámite judicial en Receptoría General de Expedientes Judiciales. Y acá también voy a hacer una aclaración en la que antes los abogados y las abogadas concurríamos de manera presencial con nuestra planillita formato papel a la Receptoría General de Expedientes, y ahí iniciábamos con la copia, ¿no? Sobre cerrado, iniciábamos un expediente que por lo general, claramente, digo, como la carátula va a ser una denuncia por situación de violencia, va a ser el inicio de una protección, de una solicitud de protección en un juzgado de familia. Antes, digo, nos entregaban la planilla formato papel, hoy ese trámite lo hacemos vía internet, por suerte, mandamos todo a Receptoría General de Expediente Digitalizado y nos mandan un correo vía internet a nuestro correo particular con esa planilla de inicio. Que nosotros, si somos abogados o abogadas, patrocinantes de alguna de las trabajadoras, yo digo, nosotras no estamos hablando claramente de ustedes, estamos hablando de los abogados y las abogadas que ejercemos libremente la profesión, ¿sí? Que lleven adelante, es importante que esa planilla se la entreguen, ¿sí? Para que la trabajadora, la persona en situación de violencia por razones de género, la pueda estar presentando o reenviando a los efectos de solicitar la licencia. Bien, también, y hablando de iniciar un procedimiento en el fuero de familia, en el marco de una protección contra la violencia, lo que va a suceder acto seguido es que el juzgado que intervenga va a dictar medidas de protección en vinculación a la persona que está atravesando situaciones de violencia por razones de género. Y al dictarse esas medidas de protección, no son para el juzgado, son para la persona, para que la persona se encuentre protegida
y para que quien ejerce la situación de violencia por razones de género también sepa que se dictaron esas medidas de protección y que el incumplimiento de esas medidas de protección pueden ser caratulados como desobediencia. ¿Cómo le comunicamos a la persona denunciada? Es a través del oficio judicial. Eso lo hace el juzgado, ¿no? Los oficios judiciales son comunicaciones que utilizan los juzgados a los efectos de notificar decisiones tomadas en el marco de los expedientes judiciales. Entonces puede ser una comunicación a la comisaría para que se le notifique a la persona en situación de violencia por razones de género el dictado de estas medidas, o una comunicación a la comisaría para que la comisaría le comunique al denunciado que se dictaron estas medidas, que el juez o la jueza en el marco de un proceso judicial ha dictado estas medidas. Entonces, esa copia que la persona pueda tener, digamos, de ese oficio judicial, sirve como medio idóneo para acreditar que está transitando una situación de violencia por razón de género. Bien, ahí estamos, denuncia a la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General, y ahora con la vuelta a la presencialidad, esto va a volver, digamos, a ser operativo, que las personas puedan presentarse en la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General, ahí en 756 y 57, para que les tomen, les releven, digamos, les tomen la denuncia. La copia de esa denuncia es un medio idóneo. Bien, las defensorías civiles del Ministerio Público. Bien, a ver, nosotros sabemos que en la ciudad de La Plata tenemos una defensoría especializada que interviene en los patrocinios a las personas que se encuentran en situación de violencia por razones de género. Nosotros acá, la defensoría especializada, se llama, digo, todos hemos escuchado hablar de la PUR, el área de procesos urgentes. Y esto es muy importante al momento de hacer los asesoramientos también, saber que las denuncias no solo se inician en el marco de una comisaría, también la persona puede concurrir en el horario judicial a la PUR, a la Defensoría Especializada, para que sea la PUR la que le tome la denuncia. Ellos sí tienen competencia para tomar denuncias de situaciones de violencia por razones de género. Esto es muy importante saberlo, porque si nosotros tomamos conocimiento que de esta situación, derivar directamente al área de procesos urgentes para que tome la denuncia, porque ahí le van a designar una abogada o un abogado gratuito para que de alguna manera empiece a tramitar en el marco de un procedimiento judicial las medidas de protección que la persona necesita. Y otro dato muy importante también, quienes ejercemos la profesión libremente, siendo abogados o abogadas, en el marco de nuestro estudio particular, podemos estar tomando denuncias de violencia por razones de género. La tomamos nosotras en el marco del inicio de las medidas de protección, ¿no? Digo, exactamente igual que lo puede hacer el área de procesos urgentes, como decíamos nosotros, la Defensoría Oficial gratuita. Solo que nosotros vamos a estar patrocinando claramente de manera onerosa, ¿no? Digo, si es en el marco del ejercicio libre de la profesión. Bien. Avancemos. Muy bien. Acá hay más. Tenemos un poquito más de otros, digamos, medios idóneos que puede estar acercando la trabajadora. Y acá me había quedado pensando, ¿no? Digo, hay otros servicios que hay, digamos, a nivel territorial que pueden estar tomando las denuncias o haciendo los abordajes de las situaciones de violencia por razones de género. Y fíjense acá lo que traemos nosotros, ¿no? La atención en los CAJUS, los CPB o los CAB, que nosotros hablamos de los CAJ, que son los centros de acceso en la justicia, los centros de acceso a la justicia. Seguimos, la denuncia en el INADI. No es necesario que yo me explaye acá, ¿no? Digo, puede ser que la persona vivencie una situación de violencia por razones de género, pero que además
sea un acto de discriminación que amerite dar intervención al INADI, al Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Bien, los certificados de atención en las áreas, secretarías, dirección de géneros municipales. Y acá sepamos que los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires tienen un área, dirección, secretaría, dirección de políticas de género, a nivel municipal, que tienen la responsabilidad primaria en el territorio y estatal, ¿no? La responsabilidad estatal a nivel municipal de hacer los acompañamientos a las personas en situación de violencia por razones de género. Cuando la persona se haya referenciado con este espacio, la certificación otorgada por este espacio estatal sirve como medio idóneo. Bien, el certificado o informe de los servicios locales de protección de derechos de niñez y adolescencia municipales. Acá también puede estar sucediendo que no solo la persona se encuentre en situación de violencia por razones de género, sino que además sus hijos también estén atravesando la situación, sean víctimas, ¿no?, de violencia por razones de género. Entonces, puede ser que la intervención haya devenido a través de un servicio local de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes. Esta certificación del servicio local que está acompañando y que está abordando la situación de violencia por razones de género que están evidenciando los niños, es un medio idóneo para poder acreditar esa situación. Bien. Certificado de salud de organismos públicos. Y acá decimos precario médico, certificado de atención psiquiátrica y o psicológica. Fíjense que la persona en situación de violencia por razones de género puede recibir, digamos, tener como consecuencia de esa situación vivenciada lesiones. Lesiones que pueden revestir diferente gravedad, que hagan que la persona recurra a un organismo público para ser asistida en vinculación a esas lesiones. Ese certificado, que nosotros decimos el precario médico, ese certificado que le otorgue el organismo público, la haya asistido y que claramente tiene responsabilidad de dar cuenta en ese certificado que las lesiones que está evidenciando la persona son víctimas de lo que refiere la persona, de haber sufrido violencia por razones de género. No estamos diciendo que el médico va a decir que las lesiones infringidas, ¿sí?, fueron producidas por, pero sí va a decir que está relevando que la persona tiene laceraciones, golpes, fracturas, lesiones punzocortantes, ¿sí?, que refieren a haber sido vivenciadas en el marco o relatan que fueron producto de haber vivenciado situaciones de violencia laboral por razones de género. ¿Sí? Y esto es muy importante porque muchas veces nos sucede que nosotros vamos, que las lesiones, sí, señor. Usted tiene, su responsabilidad es dejar constancia. Y si es un niño, también tiene que dejar constancia y dar intervención al área de niñez correspondiente. En la práctica no se hace, no significa que no tengan la responsabilidad, ¿no? Digo, y eso es muy importante. Bien, también puede suceder que esté recibiendo, digamos, atención psicoterapéutica por parte de algún servicio de salud mental de algún organismo público, llámese hospital, centro de salud, ¿sí?, cercano o no al domicilio de la persona, donde la psiquiatra o la psicóloga que la atienda den cuenta que la persona está siendo asistida y atendida y medicada por estar atravesando un proceso, ¿sí?, a consecuencia de estar vivenciando situaciones de violencia laboral, situaciones de violencia por razones de género. Y acá
digo, como después lo van a estar trayendo mis compañeras de trabajo, ustedes saben que vivenciar situaciones de violencia traen un impacto, acarrea un impacto subjetivo muy, muy importante en la persona, que hace que por ahí los primeros, digamos, síntomas que aparezcan son en el ámbito de la salud. Trastornos de ansiedad, trastornos de ensueño, que haga que la persona a quien primero recurra sea a un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Que digo, cuando empieza a profundizar en la situación, empieza a darse cuenta que son a consecuencia de que la persona está vivenciando situaciones de violencia por razones de género. Bien, informe de los equipos especializados con los que cuenta la Dirección General de Cultura y Educación. Y acá es muy importante saber, volvemos, ¿sí?, al tema de los IGES, que cuando en el ámbito familiar se evidencian situaciones de violencia laboral situaciones de violencia por razones de género, y los niños, los adolescentes, no están exentos de dar cuenta, ¿sí?, de las consecuencias, del impacto que sufren al estar vivenciando este tipo de situaciones. Y acá claramente nos vamos a encontrar con que pueden estar interviniendo el equipo de orientación escolar en la escuela. Esto puede, digo, traducirse en niñas con problemas de conducta, con trastornos de ansiedad, con problemas digo, cuando digo problemas de conducta, me refiero a la regulación, ¿no? La autorregulación de la conducta, trastornos del aprendizaje, trastornos del habla, trastornos del sueño, niños que se quedan dormidos en un banco, ¿no? Mientras la docente está dando clases, niños que no pueden quedarse sentados, que deambulan, que salen del salón, que reaccionan de manera desmedida a situaciones que son, que no lo ameritan, o digo también ausentismo reiterado, ¿no? El niño no va a la escuela un día, dos, tres, y resulta que cuando aparece tiene un moretón verde que se le está yendo. Digo, ahí es muy importante que las escuelas estén atentas, los equipos interdisciplinarios, los equipos de orientación escolar de las escuelas siempre están atentos a estas cuestiones. Hay una mirada muchísimo más amplia a nivel territorial y están relevando permanentemente este tipo de situaciones, convocando a las familias para averiguar qué es lo que está sucediendo y de qué manera interdisciplinaria puede estar acompañando a la persona en situación de violencia por razones de género. Digo, los equipos tienen, por lo general, psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, trabajadores y trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, que pueden, digamos, de alguna manera estar relevando que esto está sucediendo y hacen este tipo de acompañamientos. El informe que haga el equipo de orientación escolar de una escuela, incluso la Dirección General de Cultura y Educación tiene equipos especializados, ¿sí? Digo, que son convocados al efecto. Hay una situación que supera al abordaje que puede estar haciendo el equipo de orientación escolar de la escuela, con lo cual este equipo convoca a otros equipos especializados para poder trabajar de manera conjunta el abordaje de la situación. Bien, informe del equipo interdisciplinario del organismo. Bueno, veamos a ver a qué se refiere. Y este es el supuesto en el que la trabajadora esté transitando un momento, digamos, en su subjetividad, que, ahí está, que no se encuentre con posibilidad de hacer la denuncia, como decíamos, en el ámbito judicial, que empiece a evidenciar que le están sucediendo cosas, pero que todavía no está dimensionando que justamente está sufriendo o está vivenciando
violencia por razones de género, ¿no? Y se acerque al equipo interdisciplinario solo a recibir asesoramiento. ¿Mm? Y es ahí, digamos, que el equipo interdisciplinario del organismo, al relevar, digamos, hacer esta escucha activa que nosotros decimos, la escucha empática, releva que es necesario que esa trabajadora acceda a la licencia por encontrarse vivenciando situaciones de violencia por razones de género. Ese informe que haga el equipo interdisciplinario, que será presentado a la dirección delegada de personal, va a ser un medio idóneo para que la trabajadora acceda a la solicitud de la licencia, siempre y cuando sea consensuado, ¿no? Digo, la trabajadora, en el marco de esta entrevista, tiene que diseñar esta solicitud de la licencia conjuntamente con el equipo. La trabajadora puede decir que ella en este momento quiere ir a trabajar, digo, que no necesita la licencia. Por eso es importante, ¿sí?, que esto se diseñe con la trabajadora y le digan, bueno, necesitas un tiempo para organizarte, para ver cómo vas a seguir, para ver qué decisiones vas a tomar. O, por ejemplo, la trabajadora dice, estoy recibiendo hostigamiento laboral por razones de género, acoso, violencia física, violencia psicológica, ¿sí? Entonces, ustedes ahí van a estar evaluando que hasta tanto poder dar otra respuesta, probablemente sea necesario que la trabajadora acceda a la licencia, hasta tanto el equipo interdisciplinario pueda diseñar otras estrategias de abordaje. Bien, solo para cerrar, ¿no? Lo volvemos a recordar. Toda otra certificación de organismo público que dé cuenta de la situación de violencia por razones de género que está vivenciando la persona, y esto significa que lo que acabamos de explicar no es taxativo de ninguna manera. Siempre vamos a estar analizando la situación a favor de la persona en situación de violencia por razones de género, y acá hay algo muy importante también. La Dirección Delegada de Personal tiene la responsabilidad de asesorar a la trabajadora, digo, el asesoramiento administrativo a la trabajadora para que ella encuentre el mecanismo adecuado para la solicitud y el acceso a esta licencia. ¿Qué especificidades tiene la violencia laboral y qué especificidades tiene la violencia laboral por razones de género o la violencia por razones de género? ¿Sí? La clase pasada traíamos el concepto de la ley 26485 que define, ¿no?, lo que es la violencia por razones de género, y hablaba de toda conducta, ¿no? Decía conducta que implique cierta acción o que también implique la omisión, ¿no? Porque no solamente la violencia está vinculada a lo que hacemos, sino también a lo que no hacemos, ¿no? Dice, y la ley dice que se lleva adelante de manera directa o indirecta, tanto en ámbitos privados como en ámbitos públicos, ¿no? Y que genere una situación de menoscabo, ¿sí? De rebaja de autoestima, digamos, sentimientos de angustia, malestar, digo, frente a la persona que se está ejerciendo esa situación de violencia, ¿no? Entonces, hay como para poder pensar que las situaciones de violencia por razones de género siempre tienen al menos tres elementos claves, ¿no? Una persona que ejerce esa violencia, una persona que la padece o que la vivencia o la recepciona, ¿no? Podríamos pensar en un sujeto más en términos pasivos, y una relación desigual de poder, ¿sí? Hay un otro, ¿no?, que por la ubicación, digamos, por su posicionamiento subjetivo, se habilita, ¿no?, en el transcurso de un tiempo, porque también otra de las características de la violencia por razones de género hace al tiempo del vínculo, ¿no? Ese es otro condimento, ¿no? No es lo mismo algo aislado o un episodio aislado que un proceso que tiene lugar en el tiempo, ¿no? Porque el tiempo hace a cómo esa situación de violencia se va instalando y va generando efectos en la subjetividad que hace que esa persona le cueste mucho más salir de ese lugar de pasividad, ¿no? Entonces digo, hay alguien que está ubicado en un posicionamiento más activo, ¿no?, que es la persona que ejerce esa violencia, alguien que está ubicado en un posicionamiento de mayor pasividad o sujeción, y una relación de poder desigual, ¿no?, que se ejerce en el transcurso del tiempo. Esos son los tres elementos claves para poder pensar en que una situación ahí es donde se configura
como desde el lugar de poder pensar la violencia por razones de género, ¿no? Y ahí es donde también se entrama esto directamente con los efectos que la violencia tiene en el cuerpo de esa persona, ¿no? En su vida diaria. Por eso es muy importante en el proceso de entrevista relevar todo esto, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido la violencia en esta persona, ¿no? Efectos subjetivos, efectos a nivel del cuerpo, qué cuestiones ha dificultado, ¿no? A nivel de la salud, a nivel del aislamiento, ¿no? Hay un montón de indicadores que ya los vamos a ir trabajando que hacen a los efectos de la violencia. Eso es como para herramientas básicas como para que ustedes puedan al menos empezar a pensar, bueno, esto es una violencia por razones de género, encontramos estos tres elementos y esto es una situación de violencia, ¿no? Violencia que se puede ejercer en cualquier ámbito, digo que la podemos vivenciar saliendo a la calle y a las piñas con alguien, ¿no? Eso podría ser una situación de violencia, pero digo, ¿por qué no se configura como una situación de violencia por razones de género? Y ahí el concepto de por razones de género, ¿no? Justamente es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Es que es lo que hablábamos la otra vez, digo. Por razones de género es justamente que alguien se posiciona en este lugar que implica la sujeción, ¿no? Y esto hace a lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? A las construcciones de género, a los estereotipos de género. Digo, por las mismas razones de género eh, son estas desigualdades, digamos. Y ahí configuramos grupos de vulnerabilidad o grupos de bien claros de vulnerabilidad, y eso lo traen las reglas de Brasilia, que son las mujeres, ¿sí? Estos grupos de vulnerabilidad o que son potenciadores o potenciadoras destinatarias de violencia, ¿sí? Y también son las niñas, ¿no? Las niñas, niñes, ¿no? Em, como este grupo de vulnerabilidad más eh, pasible por la configuración estructural social que hace que potencialmente podamos vivenciar o vivenciemos más las violencias por razones de género. Agrego, May, brevemente, digo, esta reflexión que trajiste al último, del por qué hoy estamos nosotras trabajando en el marco de una ley de licencia para mujeres, digo, que está hilado con esto que presentó Mariela, también digo, desde el marco de las estadísticas y desde el por qué hoy estamos nosotras trabajando en la implementación de dispositivos, digo, los equipos interdisciplinarios somos dispositivos en el marco de una política pública que viene a atender la situación en la que nos encontramos trabajadoras de la administración pública y con un reconocimiento de los diferentes tipos y modalidades de violencia que podemos vivenciar, ¿no? Digo, esto de que hoy exista una ley solo para las trabajadoras de la administración pública es también poner, eh, visibilizar las violencias que vivimos las mujeres en los diferentes ámbitos. Digo, la semana pasada lo traíamos, lo vamos a seguir reforzando, esta cuestión de que exista una ley que te permite tomarte una licencia si sos trabajador en la administración pública y te encontrás en una situación de violencia en el ámbito doméstico, es porque entendemos que las personas no nos escindimos, no es que llegamos a nuestra oficina y los problemas que o las situaciones que vivenciamos en nuestro hogar no nos llegan, digo. Entonces, esto lo tenemos que hacer en esta lectura transversal, digo. A ver, por supuesto que sabemos que hay hombres que sufren violencia, pero ¿cuál es ese porcentaje? Digo, entonces, en ese sentido, no es desconocemos otras situaciones que se dan, sino que reconocemos las que demandan mayor intervención y la multiplicidad de violencias en las que nos encontramos. Por eso esta licencia tiene la especificidad de ser para trabajadoras de la administración pública, digo, nosotras decimos mujeres y LGTBI más, que van a poder estar accediendo a la licencia, al margen o al margen no, o en el trabajo que vamos a tener que hacer también, porque la licencia en sí se enuncia y se presenta solo para las trabajadoras de la administración pública. Digo, ahí como para ir cerrando la idea, digo, esta pregunta que nos hacía en el chat Rocío cuando consultó, digo, ese trabajador no va a poder acceder a esta licencia porque tiene otra especificidad. Sí tendrán o se están construyendo o, digo, o están los espacios que es en el área de personal tomar intervención y hacer el proceso que corresponda en el marco de la situación que esté aconteciendo. Es interesante acá poder articular, ¿no? Esta cuestión del circuito administrativo, ¿no? Que hoy explicó Mari como con mucho detalle,
y los equipos, ¿no? Porque digo, ahí también está pensado este principio de oportunidad, digo, la trabajadora que llega al equipo, ¿no? Que podríamos decir que en el mejor de los casos llega al equipo para solicitar una licencia, también es una trabajadora que empieza a poner en palabras lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, ¿no? Entonces digo, así es como fueron pensados estos equipos interdisciplinarios. Nosotros siempre decimos que podría haber sido un mero acto administrativo, una licencia más, y sin embargo, digo, políticamente, al entender que de las violencias se sale solamente con un acompañamiento, ¿no? Y con un otro también que esté sensibilizado con la temática, que tenga formación, ¿no? Con perspectiva de género, con perspectiva de derechos. Digo, ahí apuntamos a donde no puede ser cualquier otro el que acompañe estos procesos de salida, porque justamente tiene que ver con que haya un otro o una otra ahí que esté escuchando en clave de género, y que tenga herramientas para ir a acompañar el proceso de salida, ¿no? No es lo mismo el acompañamiento que por ahí podría ser un amigo o una amiga que un equipo interdisciplinario, especializado, ¿no? Dentro de mi ámbito de trabajo, dentro de mi espacio de trabajo, que pueda acompañar, ¿no? Estrategias o de salida o, digo, las estrategias que se tengan que ir construyendo en el marco del acompañamiento mismo, ¿no? Por eso es que están pensados estos equipos interdisciplinarios que parten, ¿no? De, el decreto reglamentario 121/20, ¿no? Digamos, que delimita la constitución de estos equipos, ¿no? Dando cuenta de la importancia de que haya un otro que acompañe y que ese otro no sea cualquier otro, ¿no? Que sea un equipo que esté formado en la temática, y que pueda ir respetando también o que pueda trabajar bajo, si quieren pasando, pero que pueda ir trabajando en el marco de ciertos principios rectores de los abordajes, ¿no? Nosotros siempre planteamos esto, digamos, todos los abordajes con perspectiva de género o todos los abordajes pensados en estos acompañamientos tienen determinado marco, ¿no? Determinado marco de trabajo. No se escucha cualquier cosa de cualquier manera, y no se acompaña de cualquier manera tampoco, ¿no? Y ahí es donde hablamos un poquito de estos principios rectores, que hacen el proceso o el modelo de atención de estos equipos, ¿no? Principios rectores que están delimitados, como punto uno por siempre reconocer al otro o a la otra como una sujeta o como un sujeto de derechos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un otro ahí, ¿eh? Que tiene derechos, ¿no? Y que claramente todo el proceso, toda la trayectoria que vayamos acompañando depende de lo que de las decisiones que esa persona vaya a ir tomando, ¿no? Por eso acá se habla tanto también de la categoría del consentimiento informado, que justamente va de la mano de poder pensar un sujeto de derechos. No sé si saben lo que es el consentimiento informado, pero bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Dice esto, es consentir informadamente, ¿no? Que yo consiento informadamente de eso que el otro me trae, me informa, me dice, ¿no? Si yo consiento es porque yo decido, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo. Y justamente ahí es donde se parte de la idea de este sujeto o sujeta de derechos, ¿no? Que no podemos avanzar en la trayectoria institucional o en el acompañamiento o en todo lo que implica el proceso de la salida de las violencias sin que la otra persona esté de acuerdo, ¿no? Y que además no solamente que esté de acuerdo, sino que también sepa lo que eso implica, ¿no? Que sepa lo que quiere decir, que sepa lo que va a pasar, lo que puede suceder, ¿no? Por algo se llama ruta crítica, porque esa persona en ese proceso se encuentra con un montón de obstáculos y es necesario que antes de afrontarlo sepa, ¿no? De eso con lo que se puede llegar a encontrar. Y ahí tiene que estar el equipo, y ahí tiene que estar alguno o alguna de nosotras informando o brindando esa información para que esa persona pueda ir tomando decisiones, ¿no? Otro de los principios rectores que hacen al abordaje de estos equipos, ¿no? Em, es el de la confidencialidad y de la privacidad, ¿no? Ese es otro de los principios rectores. ¿Por qué? Porque justamente, uno de los elementos claves para poder pensar en la construcción de este vínculo de confianza, ¿no? Para que la otra persona confíe en nosotros o se predisponga a hablar. Imagínense una persona que está dentro, digo, encerrada en esto que incluso yo atrae, ¿no? La encerrona trágica. Años de violencia o años de tiempo de maltrato, ¿no? Donde se configura el silencio, donde se configura la sumisión, donde no hay posibilidad de hablar, ¿no? Entonces digo, qué importante es poder trabajar la confianza con el equipo ahí,
o con el otro que va a acompañar justamente con ese objetivo, para que la persona pueda hablar, ¿no? Para que la persona pueda hablar es necesario configurar un espacio que tiene que tener determinadas características. Nosotras ahí marcamos como un punto importante, justamente que el equipo que esté recepcionando la situación, digo, también para que conozcan las compañeras que incluso no están formando parte directamente de equipos, por ejemplo, las compañeras que están trabajando en áreas géneros, pero para que sepan que para nosotras, o es algo que apuntamos constantemente, la importancia de que los equipos puedan tener un espacio privado y confidencial, ¿sí? O que al menos pueda proteger la información de la persona que viene a contarnos lo que le sucede, ¿no? Y eso va en correlación a poder pensar la construcción de la confianza, porque si tenemos a alguien que, o si estamos haciendo una entrevista y hay alguien que entra, que sale, ¿no? Que tengo que suspender todo el tiempo la atención, que hay, digo, ruidos externos, digo, qué cantidad de cosas a veces interrumpen el vínculo e interrumpen la construcción de esa confianza, ¿no? Por eso el espacio físico es algo importante, que se pueda contar con un espacio físico, que se pueda resguardar la documentación, también eso habla de nuestra incumbencia ética y profesional, ¿no? El resguardo de la documentación, ¿no? La privacidad de esa documentación, que muchas veces las trabajadoras o las personas, ¿no? En situación de violencia traen o presentan, ¿no? Por ejemplo, denuncias, ¿no? Eh, digo, o cualquier, hoy María describía puntualmente todos estos medios idóneos, ¿no? Cantidad de información que a veces se acerca al equipo y es necesario que se pueda resguardar, ¿no? Que nada de eso trascienda más allá de ese espacio, ¿no? La importancia de que, de que el equipo pueda delimitar ciertos roles, ciertas tareas, ciertas funciones que va a tener, cuáles son los alcances. Esto va de la mano de pensar alcances y limitaciones de los equipos, ¿no? Digo, bueno, ¿qué roles va a tener? Digo, generalmente los equipos pueden disponer, puede haber más dentro del equipo un equipo que trabaje en la escucha o en los procesos de escucha o de asistencia, de asesoramiento a la trabajadora, y puede haber roles vinculados más a lo que es la capacitación o las capacitaciones, o el nexo con las áreas de comunicación de los organismos, ¿no? O el relevamiento, la sistematización de información para la construcción de estadísticas misma del equipo, ¿no? Entonces es necesario también esto, ¿no? Poder definir qué roles, qué tareas, y también es interesante que esos roles y tareas también tengan la característica de ser dinámicas, ¿no? De que no siempre sean los mismos las que hacen esas tareas, porque eso también tiene que ver muchas veces con el cuidado de los equipos, ¿no? Esto de poder pensar en rotación de tareas, ¿no? Pero sí que a priori cada uno y cada una pueda encontrarse con un rol o una tarea definida dentro del equipo. La importancia de también sistematizar un día y un horario de atención o de acompañamiento, ¿sí? La ruta de acceso, ¿no? Esto que se llama la ruta de acceso, que es un obstáculo grande que con el que nos encontramos en las instituciones. Bueno, ¿a dónde va la trabajadora? ¿Con quién habla? ¿En qué horario se va a encontrar con esa persona? ¿En qué piso está ubicado ese lugar? ¿Sí? Esa información que tiene que estar disponible, ¿sí? Tiene que estar nosotros siempre decimos, bueno, tiene que estar en el organismo mismo, tiene que estar difundida, digo, la trabajadora tiene que saber cómo llegar, y que ese cómo llegar no implique barreras de acceso, ¿no? O trabas o obstáculos en ese proceso, ¿no? Eh, Otra de las cuestiones importantes de vinculación al equipo, esto que está acá, ¿no? La construcción de una agenda de trabajo y la construcción del recursero también, ¿no? La agenda de trabajo tiene que ver con esto, bueno, cuáles son las tareas, hacia dónde va el equipo, cuál es el objetivo matriz del equipo y cómo va a llevarlo adelante, ¿no? Em, y la construcción del recurso institucional. Eso también, porque, a ver, una de las cuestiones que yo hoy decía es que una de las funciones de los equipos está vinculado a asistir a la trabajadora, ¿no? Asistir y asesorar a esa trabajadora. Y para eso hay que tener información. Y no es cualquier información, sino que es información confiable, validada, basada en estudios, ¿no? Digamos, y tiene que ver con esto de que están haciendo ustedes, conformarnos, ¿no? Eh, y esa información no solamente es conceptual, ¿no? Sino también hace a información concreta acerca de lugares a donde esa trabajadora va a tener que asistir. Eso es lo que se denomina el recursero, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que se cuenta a nivel del Estado, ¿sí? A nivel de la provincia, a nivel de los municipios? Y la importancia de que ustedes puedan tener un mapeo de estos actores, ¿no? En el territorio, porque siempre, y esto es uno de los criterios de abordaje, los abordajes son en territorio, ¿sí? Digamos, cuando decimos son en territorio es
en el lugar al que pertenece la persona. Y eso tiene que ver con un lineamiento básico que es la accesibilidad, ¿sí? Para la persona, si vive en Morón, tiene que intervenir el área de género de Morón, no puede intervenir el área de género de La Plata, porque hay una cuestión de accesibilidad, la persona tiene que asistir al lugar y no es lo mismo que tomarse un colectivo que tomarse 5, ¿no? Entonces es un principio de accesibilidad. Por eso decimos que los acompañamientos o los abordajes son en territorio. Hoy nos adentramos a las funciones de los equipos, ¿sí? Un poquito las situé a estas dos funciones, en la asistencia, el asesoramiento y el acompañamiento, como una de las funciones de los equipos, que está vinculada, ¿no? A la función del contacto directo con la trabajadora que va a concurrir al dispositivo, ¿no? O a asistir al dispositivo, o, digamos, puede ser también que puede ser una trabajadora que está al dispositivo, pero también puede ser, por ejemplo, los equipos pueden, por ejemplo, asesorar a otros trabajadores u otras trabajadoras, esta pregunta que hacía la compañera, ¿no? Podrían acercarse a un equipo porque están viendo una situación que sucede dentro del ámbito laboral y no saben qué hacer, están perdidos, están perdidas o no saben. Querrían acompañar a esa compañera, pero no saben cómo ayudarla, ¿sí? Eso también puede ser una de las funciones, otra de las funciones del equipo, ¿no? Incluso que esté asesorando a el acompañante o la acompañante o algún vínculo cercano de esa persona, ¿no? O sea, no solamente es el trabajo directo con la trabajadora, ¿no? Y otra de las funciones de los equipos es esta, ¿no? Que habla de justamente, que acá nos viene a traer un poco también las convenciones internacionales, ¿no? Y nuestras leyes, nuestros marcos normativos, que es trabajar en pos de la prevención de las violencias. No solamente es el abordaje directo, o sea, en términos del trabajo cuando el problema está presentado, podríamos decir, cuando ya hay una situación de violencia presentada y en curso, pero también trabajar en la prevención de esas situaciones, ¿no? Em, y hacia esto, a poder construir o generar estos espacios de sensibilización, de promoción de géneros, derechos dentro de los organismos, y siempre este trabajo es articulado. No podemos pensar llevando adelante actividades de prevención y de promoción que pueden estar directamente vinculadas a las capacitaciones, por ejemplo, o articular capacitaciones, no las podemos hacer en soledad, siempre van a tener que estar articulados sí o sí con las áreas correspondientes dentro de los organismos, ¿no? El armado de los protocolos, hoy traía Mari también, que es otra de las funciones de los equipos, que también está vinculada a la tarea de prevención, ¿sí? Los protocolos tienen un lugar de prevención justamente. Son una herramienta que estandariza procedimientos y que está directamente vinculada a prevenir las violencias, ¿no? O cuando las situaciones de violencia, digamos, eh, una persona está vivenciando una situación de violencia, a dar cuenta de cuál es la ruta para el acceso de ese acompañamiento, ¿no? Esa justamente es una de las funciones de los protocolos. Bueno, y hoy hablaba un poquito de esto cuando más o menos delimitaba los inicios de los principios rectores, ¿no? Que en realidad que hablábamos de esto, de poder pensar a una sujeta de derechos, ¿no? Que en el marco de esos abordajes es uno de los principios rectores. Otro de los principios rectores es la escucha activa, ¿no? Nosotros siempre decimos, la escucha activa es una escucha profesional, es una escucha que tiene un objetivo, que va hacia un lugar determinado. Y ese objetivo no es cualquier objetivo, es un objetivo que está preconfigurado, está predefinido muchas veces, ¿no? Por los marcos conceptuales, por los paradigmas, por los marcos normativos, ¿sí? Es como ese entrecruzamiento entre lo que hay que hacer o entre la utopía hacia dónde vamos y entre la particularidad de la situación con la que nos encontramos, ¿no? Entonces, esa escucha activa, digo, si bien tiene ciertas características que ya están estandarizadas en el momento de decir, bueno, ¿qué escuchamos, qué recortamos, qué preguntamos? Muchas de las cuestiones se configuran ahí en el encuentro con esa otra, ¿no? A veces por ahí nos armamos, nos pasa a veces, incluso acompañar a otros organismos que ya están re preparados para la entrevista y ya está todo organizado y ya saben quién va a preguntar y todo eso. Y quizás cuando llegaron a la entrevista o la trabajadora ni siquiera fue, o la trabajadora no quería hablar o no quiso decir más que ciertas cuestiones que se le preguntó y no quiso profundizar, ¿no? Bueno, ahí también como trabajar esta cuestión de lo ideal, de la impotencia, de las frustraciones con las que también nos vamos encontrando en estos acompañamientos, ¿no?
Bueno, garantizar la confidencialidad y la privacidad, bastante hablé, digo, y eso va en consonancia con la garantía de espacios privados y confidenciales, del vínculo de confianza, respetar los tiempos subjetivos, y eso hace, digo, bien específicamente a esta temática de las violencias por razones de género, ¿no? Digamos, las mujeres que han atravesado estas situaciones y muchas veces producto de la misma violencia, ¿no? Claramente, digamos, situaciones de aplastamiento subjetivo, como se dice en la psicología, hacen que las personas no quieran hablar o no deseen hablar, o que sea dificultoso también muchas veces armar discursos o testimonios, ¿no? Aparecen muchos mecanismos de defensas acá que las personas han construido en el transcurso de su vida para sobrevivir a lo que venían padeciendo, ¿no? Como por ejemplo, mecanismos, por ejemplo, como la decisión de la conciencia, ¿no? Esto de, ¿no? La represión, ¿no? Reprimir la angustia, no llorar, no manifestar al otro lo que me pasa, ¿no? Esta cuestión de que a veces en la entrevista se releva claro cuando la persona te trae un relato que es sumamente angustiante, a cualquier persona le podría generar algo disruptivo o malestar, y la persona te lo cuenta como si le pasara a una amiga, ¿no? A una vecina, parecería que no le pasa a la persona. Bueno, acá hay mecanismos psíquicos de defensas bien marcados, ¿no? La decisión de conciencia, muchas veces los olvidos, las lagunas de la memoria, ¿no? Aparecen estos relatos a veces donde no se pueden hilar las ideas, ¿no? Aparecen como que en un momento cuenta una cosa, después cuenta otra, te cuenta cosas de un año, pero después te cuenta del otro y después él no lo recuerdo, ¿no? A veces parecería que linda lo psicopatológico, pero en realidad muchas veces está vinculado directamente, ¿no? A los efectos de las situaciones de violencia, ¿no? A los mecanismos que se han generado para sobreadaptarse, ¿no? Claramente. Y bueno, apostar a la construcción de la autonomía, la toma de decisiones, a las capacidades de resiliencia. Cuando hablamos de principios rectores es esto, son las características que nos tienen que guiar y atravesar todo el abordaje y la intervención que hacemos desde el equipo interdisciplinario, ¿sí? Digo, la placa que estaba recién repasando Mai, pero no quería dejar de poder reponer acá algunas cuestiones, en sí, básicamente, la de lenguaje claro. Y esto lo traemos en el hecho de el lugar que nosotras tenemos para aquella persona que se acerca al espacio, ¿sí? Digo, esta necesidad de poder transmitir lo que estamos proponiendo o lo que estamos, la lectura que tal vez nosotras como profesionales de diferentes disciplinas estamos haciendo del relato que hace la persona ante el equipo, ¿sí? Ahí es fundamental, digo, hoy Mayra presentaba al principio o hablaba y desarrolló lo que es el consentimiento informado, digo, bueno, la posibilidad de que la persona pueda estar tomando decisiones tiene que ver y está vinculado y atravesado con esto, con que desde el equipo, desde las diferentes profesionales que integramos el espacio de la escucha, podamos estar transmitiendo con claridad lo que la persona necesita y tiene que saber. Digo, y además, digo, esto es algo importante a tenerlo en cuenta también en el modo en el que configuramos las preguntas, ¿no? Digo, nosotras eh, estamos formadas, venimos o nos encontramos desde diferentes disciplinas y el proceso de formación académica y el ejercicio de nuestras profesiones nos van marcando, no sé, vamos configurando un lenguaje muy técnico, un léxico que a veces y con determinadas personas genera una distancia. Entonces ahí digo algo que nosotras también reponemos, la importancia de que en el marco del encuentro podamos ser lo más clara posible en virtud de lo que necesita la persona que se acercó al espacio. Porque si nosotras hablamos, no sé, en el marco de la entrevista, las preguntas que se realizan son absolutamente técnicas. Si las devoluciones son técnicas, si lo que devolvemos es, digo, algo un concepto que emerge es cuando la persona o no sé, cuando consultamos, bueno, pero ¿qué dicen los autos? Y la persona no tiene por qué saber que así es, ese es un concepto que se utiliza en el marco del expediente. Y bueno, estas cuestiones de poder bajarlas y ser lo más llano posible para que la persona pueda estar eh, comprendiendo qué es lo que nosotras le queremos transmitir y qué es lo que
ella necesita también saber, digo, ¿no? Porque por algo se está acercando al espacio, por algo se acercó al equipo y por algo nosotras estamos llevando a cabo un encuentro con esa persona que por el motivo que fuere, hoy se encuentra con nosotras, porque solicitó la licencia y se le propuso el espacio o porque necesita asesoramiento en el marco de la situación en la que se encuentra. Ahí digo, en relación a todo esto que venía trabajando Mai, me parecía importante no olvidarnos de este concepto, o lo mismo digo que el punto anterior, esto de no anteponer nuestras creencias, juicios de valor, modos de pensar en el marco de la entrevista. Digo, ahí es donde radica nuevamente estas cuestiones que compartió Mayra bastante exhaustivamente de cuál es el lugar y desde dónde estamos nosotros haciendo la escucha. No somos la amiga, no somos la compañera de trabajo, aunque lo fuésemos, en el marco de la entrevista tenemos otro es nuestro rol en el momento de ese encuentro, digo, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones de poder tenerlas presentes, tenerlas en claro, quienes vamos a estar llevando a cabo y al frente quienes vamos a estar al frente de la entrevista que se realice. Y por último, digo, es súper importante retomar y tener acá presente que va a ser fundamental eh, para el vínculo que se va construyendo con la persona, tener claridad de cuáles son los límites y cuáles son los alcances que la intervención del equipo interdisciplinario del organismo va a tener en el marco de esa situación, ¿sí? Digo, nosotras como equipo interdisciplinario vamos a poder estar realizando recomendaciones, ¿sí? Nosotras no tomamos, los equipos interdisciplinarios, no tomamos decisiones en el marco de la situación. Nosotras hacemos recomendaciones las cuales están basadas en la lectura profesional de un equipo interdisciplinario que llevó a cabo el encuentro de la entrevista, el relevamiento de la situación, el análisis de la información y producto de todo eso y en virtud también de lo construido, lo pautado, lo acordado con la trabajadora, se van a hacer recomendaciones. Esas recomendaciones van a ir en el marco de un informe que nosotras vamos a elaborar y que lo vamos a estar dirigiendo al responsable de personal, que es desde donde el equipo depende o de donde funcionamos, ¿no? Y es esa autoridad la que va a tener que vehiculizar esas recomendaciones que realiza el equipo interdisciplinario. Por eso es importante poder plantearle a la trabajadora o aquella persona en situación de violencia por razones de género que se acerque al equipo, que nosotras no vamos a estar tomando decisiones en el marco de la situación, sí haciendo las articulaciones institucionales, haciendo las recomendaciones en pos de revertir esa situación, en pos de eh, instar o a desarrollar procesos que sean reparatorios, pero que no va a ser una decisión del equipo, sino que son otros quienes toman esas decisiones. Y poder estar planteando eso también ayuda a no generar falsas expectativas en relación al abordaje que estamos realizando desde el equipo, ¿no? Digo, si nosotros le podemos plantear, bueno, no sé, si hay una situación de violencia que acontece en el ámbito laboral, que es la situación que tal vez implica una mayor acción interna en el organismo, eh, digo, hay instancias en las cuales cuando vos le preguntás, bueno, ¿qué sería para vos lo reparatorio? Y la respuesta es que lo echen y que no forme más parte del organismo. Bueno, esas cuestiones, digo, primero que exceden al equipo, segundo que están atravesados por los procesos eh, administrativos que nos rigen en el marco de la ley la cual nos atraviesa y en la que nos norma nuestro lugar dentro del espacio de trabajo y poder brindar esa información también ayuda a ordenar las ansiedades, los deseos, los proyectos. Entonces, que el equipo pueda tener claridad de cuáles son nuestras incumbencias, cuáles son nuestras funciones, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones, va a aportar indudablemente al vínculo que se construya con la persona, digo, que la persona tenga claridad de que no todo depende de nosotras y que vamos, igualmente, digo, que vamos a estar haciendo las acciones que sean correspondientes, pero que no van a estar, que está condicionado a lo que podemos o no podemos hacer en relación a la situación, también permite generar esto, ¿no? Fortalecer el vínculo de confianza porque no se va a sentir defraudada eh, o, eh, sí, digo, va a poder identificar de él
qué cuestiones competen a este equipo y qué cuestiones son responsabilidad de otros actores y actoras dentro del organismo. Por ahí y para hoy, digo, teníamos pensado trabajar otro tema más, pero lo vamos a dejar para el próximo encuentro, que vamos a estar trabajando sobre herramientas técnicas de registro, vamos a estar trabajando sobre entrevista. En relación a la entrevista tenemos un montón de cuestiones que nos gusta, que queremos trabajar un poco más en profundidad, así que vamos a dejar la presentación acá